Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de las charlas en la Casa de la Vida. Este es el séptimo vídeo y será también el primero de una serie de vídeos sobre astronomía egipcia y astronomía en el mundo antiguo. En estos vídeos vamos a explorar aspectos concretos y quizá menos conocidos de la astronomía y la concepción del cosmos en la antigüedad, acudiendo a las fuentes primarias. Como habéis visto en los vídeos anteriores, me gusta mucho enseñaros exactamente de qué fuentes antiguas obtenemos la información de la que disponemos. Esto es algo fundamental para cualquier investigador del mundo antiguo. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer con estos vídeos. En concreto, en este vídeo vamos a hablar de la distinción entre astronomía y astrología. Hoy en día consideramos que la astronomía es una disciplina científica, se encarga del estudio del cosmos, de los astros, y la astrología, por otra parte, es una disciplina esotérica, pseudocientífica. Hoy en día no consideramos en general que esta disciplina esté basada realmente en un estudio científico de la naturaleza. ¿Cómo se definiría la astrología? Bueno, pues es esta disciplina que a partir de las configuraciones de los astros, del Sol, de la Luna, de las estrellas, de los planetas, trata de derivar toda una serie de consecuencias que estos cuerpos celestes tendrían sobre la vida de los humanos sobre la Tierra. Esta definición de astrología nos sirve para el mundo antiguo y no es algo que aparece porque sí. Tenéis que tener en cuenta que los antiguos eran antiguos pero no eran tontos. Ellos observaban la naturaleza y, por ejemplo, se daban cuenta de que existían una serie de modificaciones en la naturaleza, por ejemplo, las mareas, que dependían de las distintas fases de la luna. A partir de aquí extrapolaban que otros cuerpos celestes podían tener también una serie de influencias sobre la vida de los humanos. Obviamente el Sol tiene una influencia claramente directa en el cambio de las estaciones según la posición en la que se encuentra en el firmamento y obviamente también entre el día y la noche. Nos vamos a centrar en una concepción del universo que va a tener a la Tierra en su centro y todos los cuerpos celestes van a girar en torno a la Tierra. Esto es algo muy importante y que va a ser válido para todo el periodo histórico en el que nos vamos a centrar. Entonces, vamos a explorar cómo concebían los antiguos estas dos disciplinas y si realmente las distinguían. Si nos centramos en el antiguo Egipto, para empezar, tenemos fuentes que nos hablan de la observación de los astros, del interés de los egipcios en los astros desde época muy temprana, desde construcciones con alineaciones astronómicas, como por ejemplo Nabta Playa remontándonos al predinástico, a en los textos, en los primeros textos religiosos que tenemos, los textos de las pirámides, tenemos ya referencias a distintos grupos de estrellas y, como sabéis, también las pirámides están construidas con una serie de alineaciones astronómicas. No voy a entrar en detalle en este ámbito, ya que podemos dedicar otro vídeo, pero no es principalmente mi ámbito de investigación, pero nos da una idea de que los egipcios desde época muy temprana y básicamente cualquier civilización tenían ya un interés por lo que ocurría en el firmamento, por los cambios que veían, por los distintos ciclos que percibían en el movimiento de los astros. En época faraónica disponemos de distintas fuentes astronómicas, pero hay que tener muy en cuenta que no tenemos fuentes astronómicas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Las fuentes que tenemos sobre astronomía, las tablas, los textos que llamamos astronómicos para época faraónica, aparecen en contextos muy concretos. Las fuentes que se han conservado aparecen, por ejemplo, en el interior de los ataúdes del Reino Medio. Tenemos una serie de tablas que registran el movimiento de una serie de estrellas que llamamos los decanos, y ya hablaremos más en detalle sobre ellos en un próximo vídeo que quiero dedicar al zodíaco y a la configuración del cielo. Pero bueno, para este vídeo simplemente quiero que sepáis que
en ataúdes del Reino Medio y posteriormente en los techos de tumbas y templos en el Reino Nuevo, tenemos toda una serie de tablas que registran las posiciones de, sobre todo, estrellas. Encontramos también representaciones de planetas, por ejemplo, en las representaciones astronómicas en los techos de las tumbas del Reino Nuevo y en el techo del Templo de Millones de Años de Ramsés II, el Ramesseum. Pero se trata, como podéis imaginar, de representaciones que están imbricadas dentro de un contexto religioso y funerario. Es decir, no eran las tablas que tendría un sacerdote que utilizaría en el techo del templo para registrar sus observaciones. Se trata de copias de estas tablas que han sido puestas en estos monumentos funerarios y religiosos por algún motivo que todavía no entendemos de forma completa, ya que en muchos casos estas tablas, si calculamos lo que representan, cuando tenemos representaciones concretas, por ejemplo, posiciones de planetas que podemos tratar de calcular, parecen registrar configuraciones del cielo que son anteriores a ese periodo histórico, con lo cual no serían tablas que se podrían utilizar de forma práctica, sino que parecen evocar momentos anteriores de la historia a partir de esas configuraciones. Esto es algo muy interesante y también muy complejo, pero la idea que quiero que saquéis de aquí es que estas fuentes astronómicas que tenemos no eran originalmente estas fuentes primarias que serían las que utilizarían estos sacerdotes egipcios que eran los astrónomos de la época. Tenemos que esperar a la época grecorromana para encontrar tablas en papiro que sí que serían las tablas que ellos utilizarían. Estas tablas están escritas en demótico y en griego y les dedicaré también un vídeo, ya que esto es lo que yo estudio. Yo me dedico a la edición y al estudio, a los cálculos para entender estas tablas astronómicas. Entonces, ¿cuál es el problema que supone el que las fuentes astronómicas que tenemos para época faraónica estén dentro de estos contextos rituales? Esto supone que no tenemos esas fuentes inmediatas para ver cómo era el trabajo real de estos astrónomos. Por lo tanto, dado que en estos vídeos me quiero centrar en la práctica de la astronomía, la práctica directa, nos vamos a centrar en estos vídeos en un periodo un poquito posterior. Vamos a arrancar en el Egipto faraónico, pero ya más tardío. Nos vamos a centrar en un periodo que comenzaría en torno al 700 a.C., es decir, estamos en el primer milenio antes de Cristo, ya ha pasado el Reino Nuevo, esta época de los Ramsés, etc. Estaríamos en el tercer periodo intermedio, a punto de entrar en la época saíta, y vamos a avanzar hasta el siglo IV después de Cristo, es decir, hasta época romana tardía. Este es el momento en el que en el Mediterráneo oriental y en el Próximo Oriente antiguo vamos a tener un mayor desarrollo de la astronomía y de la astronomía matemática en sí. Este es el momento en el que en Mesopotamia vamos a encontrar los primeros registros sistemáticos a partir de en torno al 600 a.C. de las posiciones tanto del Sol, de la Luna como de los planetas. En Egipto no encontraremos registros, tablas de este tipo hasta época grecorromana, pero es posible que existiesen un poquito antes. Entonces, para esta astronomía matemática, nuestro centro, el origen de todo, va a localizarse en Mesopotamia y a partir de ahí este conocimiento se va a transferir a distintas áreas del Mediterráneo oriental, incluyendo Egipto. Y hablaré más en detalle en este vídeo que os digo sobre el zodíaco, sobre cómo se transmite este conocimiento, qué carácter tiene, etc. Pero para este vídeo, de momento estamos sentando las bases. Quiero que os quede claro que esta astronomía matemática basada en observaciones sistemáticas, registrando la posición de los astros y luego a partir de este registro a lo largo de siglos se elaborarán modelos matemáticos, se darán cuenta de que existen unas regularidades en el movimiento de los astros y podrán elaborar un modelo matemático para poder calcular y predecir dónde van a estar los astros en un momento en concreto y dónde estuvieron en el pasado
en un momento concreto. Todo esto va a ocurrir en Mesopotamia. Arrancará, como he dicho, en el 700 a.C. e irá evolucionando a lo largo de este periodo. ¿Para qué utilizaban los egipcios antes de todo este periodo la astronomía? ¿Qué tipo de astronomía reflejan esas fuentes que os he dicho que encontramos tanto en el interior de esos ataúdes del Reino Medio como en tumbas, tanto reales como privadas, y techos de templos en el Reino Nuevo? Pues se trata de un registro del paso del tiempo. La observación de los astros, primariamente, tanto en Egipto como en Mesopotamia también, se va a utilizar para crear un calendario, para poder ordenar el tiempo, saber cuándo hay que realizar distintas actividades agrarias, cuándo tenemos cada fase de las cosechas. Se dan cuenta de que todo esto es un ciclo, entonces para poder predecir exactamente cuándo hay que sembrar tal tipo de grano, etcétera, etcétera, para organizar su vida y también para organizar un calendario religioso en base a la repetición de todos estos movimientos de los astros. Por lo tanto, de forma primaria, la astronomía, la observación de los astros, aparece para poder medir el tiempo, para poder ordenar el calendario. Y será en este momento, en momentos muy tempranos, cuando se creará el calendario, tanto en Egipto como en otros lugares en este ámbito geográfico. Pero, y lo que es muy interesante, en Mesopotamia, ya en el segundo milenio antes de Cristo, vamos a encontrar otro uso de la astronomía, que es lo que dará lugar a la astrología. En torno al 1500 antes de Cristo, es decir, segundo milenio, como he dicho ya, tenemos un texto que aparece en Mesopotamia que es el Enuma Anu Enlil, que es un texto que registra toda una serie de predicciones en base a las configuraciones del firmamento, es decir, en base a dónde está el Sol, dónde está la Luna, dónde están los planetas, y también del tiempo, tened en cuenta que el tiempo atmosférico, tened en cuenta que cuando hablamos nosotros de astronomía nos referimos solo a lo que entendemos como los astros, no a lo que ocurre en el interior de la atmósfera, pero para los antiguos todo esto era simplemente el ámbito que estaba por encima de ellos, con lo cual en estos textos astronómicos tempranos vamos a encontrar también referencias al tiempo atmosférico. Entonces, en este texto, en este Enuma Anu Enlil, vamos a encontrar ya toda una serie de predicciones que se hacen en base a estas posiciones de los astros. Esto es muy interesante, ya que es la primera evidencia de que todos estos cuerpos celestes podían tener una influencia directa sobre la vida de los hombres. En Egipto no encontramos nada de esto hasta época muy tardía y de hecho hoy por hoy entendemos que este concepto astrológico, esta idea de que los astros pueden influir en la vida de los humanos, derivó de concepciones mesopotámicas. Claro, ¿cuál es el problema? No tenemos los documentos que utilizaban en su día a día los astrónomos egipcios, con lo cual no sabemos si realmente podría existir una concepción de este tipo y simplemente se ha perdido o no. Esto es un problema de nuestra falta de fuentes. Hoy en día con lo que tenemos que concluir que esta idea no existía en Egipto y que fue importada desde Mesopotamia. Pero esto obviamente si aparecen nuevas fuentes podría cambiar. Con lo cual ya tenemos, por un lado, estas observaciones y estas tablas en las que se registra la posición de los astros y por otra parte lo que hacemos con estas observaciones, que es utilizarlas no solo para elaborar un calendario, sino también para predecir, en el caso de Mesopotamia, en este tiempo más antiguo, no ya la vida de un individuo, sino el destino de los reinos. En este texto, en este Enuma Anu Enlil, lo que encontramos son predicciones no para la vida de fulanito, sino para el destino del reino, para la vida del rey, para la fortuna que iba a tener el país en sí. Son predicciones estatales y de hecho los astrólogos en Mesopotamia
estaban pagados por el Estado, trabajaban en los templos para el Estado. No sabemos si, de nuevo, existía un equivalente del mismo tipo en Egipto. Esto, de nuevo, es un problema de nuestras fuentes. Entonces, vemos cómo se originan estos conceptos y si nos movemos en el tiempo ya al Egipto de época grecorromana, veremos que estos conceptos están plenamente asentados y encontraremos no solo tablas matemáticas, sino también lo que nosotros entendemos como horóscopos, en este caso aplicados al individuo. Si has nacido en esta particular fecha en la que el Sol estaba aquí y la Luna estaba aquí hasta ahora en concreto, y los planetas tenían esta configuración, tu vida será de este modo. Y en paralelo a estos documentos tenemos tratados astrológicos que explicarán qué significa cada configuración astral. Entonces, estando ya en el periodo grecorromano, vamos a movernos a la fuente que os quiero enseñar en este vídeo. Vamos a hacer el vídeo pequeñito, como ya sabéis, como de costumbre, y ya podéis ver el PowerPoint que he preparado para este vídeo. Nuestra fuente principal para la astronomía en el mundo antiguo es astronomía griega, pero en general es la fuente que va a compilar todos los conocimientos que vienen de épocas anteriores, incluyendo Mesopotamia, y nos los van a transmitir hasta prácticamente la actualidad. Va a ser la gran compilación astronómica de estos momentos, van a ser las obras de Ptolomeo. Ptolomeo era un geógrafo, matemático, astrónomo, que vivió y que realizó su trabajo durante el siglo II después de Cristo. Él trabajó en Alejandría en el contexto de la biblioteca, del museo, y compuso allí estas obras de compilación de conocimientos astronómicos y también astrológicos. Y esto va a ser lo interesante. Hay que tener en cuenta también que estas obras, que están compuestas en el siglo II después de Cristo, serán el compendio principal de astronomía prácticamente hasta el siglo XVII. Ptolomeo será el gran manual de astronomía que se seguirá usando hasta este momento. Obviamente, con Copérnico cambiarán las ideas sobre la concepción del universo, desde un universo geocéntrico, que es el de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, a un universo en el que el Sol, un sistema solar en el que el Sol se encuentra en el centro y todos los demás astros giran alrededor. Las ideas de Copérnico no fueron aceptadas inmediatamente después de su formulación, con lo cual Ptolomeo seguirá siendo utilizado durante un tiempo posterior a la formulación de Copérnico. Pero bueno, esto ya nos mueve muy hacia atrás. Podemos hablar de la evolución de todas estas ideas en otro vídeo, pero vamos a centrarnos, ya sabéis que me voy por las ramas, vamos a centrarnos hoy en lo que dijo y lo que escribió Ptolomeo. En esta imagen que veis en el PowerPoint veis una alegoría de la astronomía, la musa de la astronomía, Urania, la de los cielos, que está indicando a Ptolomeo, lo podéis ver aquí con su nombre, está indicando estas ideas, esta observación y esta medida de los movimientos de los astros. Podéis ver que Ptolomeo está sosteniendo un cuadrante, es un instrumento astronómico para calcular ángulos en el cielo, que va a ser una de las herramientas fundamentales para hacer todo tipo de mediciones, incluyendo, por ejemplo, la medición del diámetro de la Tierra, de la distancia de la Tierra a la Luna, que se consiguió hacer con bastante exactitud. Si queréis podemos hacer también un vídeo sobre cómo se calculó esto en época antigua. Pero bueno, es una imagen muy interesante. Tenéis que tener en cuenta que no sabemos prácticamente nada de la vida de Ptolomeo. Y esta ausencia de datos llevó posteriormente a su confusión y a su relación con los Ptolomeos de la dinastía tolemaica antigua, esa dinastía que termina con Cleopatra VII, que había dejado de existir 2 siglos antes de la vida de este Ptolomeo. Y esta es la razón por la cual veis que estará representado siempre con una corona. Esto es algo muy interesante, ya que se vinculó a estos reyes. Ptolomeo no tenía nada que ver con esta dinastía tolemaica. Ptolomeo era un nombre muy común en este periodo. Pero es un detalle curioso para que apreciéis en estos grabados.
Si seguimos adelante podemos ver otra representación de Ptolomeo en esta imagen que seguro conoceréis todos, es la Escuela de Atenas de Rafael, donde vemos representados a los principales filósofos y científicos. Tened en cuenta que en esta época los científicos son designados también como filósofos, son los amantes de la sabiduría y la ciencia en sí, la palabra ciencia y la palabra científico es una palabra muy reciente, la palabra científico se crea en el siglo XIX, con lo cual hasta entonces eran filósofos naturales que estudiaban el mundo natural. Pues bueno, en esta escena, donde tenemos en el centro a Platón y a Aristóteles como el centro de la filosofía antigua, encontramos también una figura aquí, podéis ver en una esquina, si ampliamos, encontramos la figura de Ptolomeo. Como podéis ver, nuevamente aparece representado con la corona sobre su cabeza, esta vinculación con esta dinastía tolemaica, y en este caso está sosteniendo un globo terráqueo. Y es que Ptolomeo escribió distintas obras y entre ellas una obra llamada Geografía, con lo cual en este momento era casi más conocido por esta obra, por esta geografía, que por sus obras sobre astronomía, que son en las que nos vamos a centrar hoy. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podéis ver un manuscrito griego bastante antiguo de la obra principal sobre astronomía de Ptolomeo. Es la obra llamada Almagesto. Su nombre original en griego lo tenéis aquí, Mathematikē Syntaxis, es decir, tratado matemático. Los matemáticos era una designación no solo para el matemático, sino también para el astrónomo en nuestras fuentes y también para el astrólogo. Al fin y al cabo, el astrólogo tenía que poder calcular las posiciones de los planetas. Vamos a hablar de esto un poquito más en detalle en unos minutos. Este es el nombre griego, pero el nombre por el que principalmente se le conoce es como Almagesto. Este es el nombre que le darán los árabes. Es el gran tratado, veis este al, que es el artículo árabes, el Megistos, el gran tratado. Megistos es una palabra griega adaptada luego al árabe y después a través del latín Almagestus, Almagesto en castellano, será el gran tratado de astronomía. Entonces lo llamamos por este nombre árabe y podéis ver aquí qué aspecto tienen este tipo de manuscritos. Esto es un manuscrito bizantino, por lo tanto los manuscritos de época de Ptolomeo no tendrían este aspecto, estarían escritos sobre papiro y estarían escritos en mayúsculas, pero aquí veis un tratado de un tiempo posterior, podéis ver el texto principal del Almagesto, son estas columnas que veis aquí, y todo lo que rodea son comentarios. Tenemos diagramas, los diagramas son fundamentales en la ciencia griega antigua, pero lo que es muy interesante es que los investigadores posteriores se dedicaron a elaborar comentarios sobre este texto. Un comentario sobre un texto científico en la antigüedad consistía también en elaborar toda una serie de demostraciones, de correcciones, con lo cual eran textos de una gran enjundia, de una gran dificultad. Una de las figuras que elaboró comentarios sobre el Almagesto fue Ceón, el padre de la famosa Hipatia de Alejandría, y al parecer Hipatia también contribuyó a estos tratados. Al parecer la edición de este Almagesto que utilizó Ceón fue la elaborada por su hija, pero bueno, no nos quedan suficientes fuentes para conocer exactamente el carácter de esta obra. Si seguimos adelante podemos ver un paso más de la evolución de la transmisión de estos conocimientos que ya estaba prefigurada en este término que utilizamos nosotros, este Almagesto, que es la transmisión árabe. Las fuentes árabes, los estudiosos árabes, copiarán este tratado y no solo copiarán el texto original griego, sino que también se encargarán de desarrollarlo, de adaptarlo, de corregirlo y de perfeccionar las tablas que encontraremos en el Almagesto. No he dicho que una de las herramientas más interesantes que incluye el Almagesto son toda una serie de tablas para el cálculo de las posiciones de los cuerpos celestes, lo que llamamos en inglés handy tables, que se seguirán utilizando en periodos posteriores de la historia. Este libro que
que os muestro aquí está basado en el Almagesto, en una parte del Almagesto que registra toda una serie de constelaciones. Es un libro elaborado por un estudioso llamado Al-Sufi del siglo X después de Cristo, es el libro de las constelaciones de las estrellas fijas, y en base al catálogo de estrellas que encontramos en el Almagesto las adaptó a las posiciones que estas estrellas tenían en este periodo, en el siglo X, y es algo muy interesante. En la imagen que os he puesto aquí podéis ver una imagen de una de estas constelaciones, es la constelación de la Hidra, y podéis ver que aparece doble. En la parte derecha vemos la constelación de la Hidra tal cual aparece según la miramos en el cielo, y como podéis ver a la izquierda aparece la imagen como vista a través de un espejo. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, pues tenéis que pensar que en esta época se han desarrollado mucho los instrumentos astronómicos, y uno de los instrumentos que existían eran las esferas celestes. Del mismo modo que se realizaban esferas terrestres, donde se representaba a la Tierra como un globo, en época griega ya se sabía que la forma de la Tierra era esférica, estaba absolutamente demostrado, sin ninguna duda, y también tenían una esfera celeste, que era la esfera del cielo tal cual la vemos desde la Tierra. Al representar las constelaciones como una esfera, las estamos representando como si las viésemos desde fuera. Claro, si tú las ves desde dentro de la esfera, las ves de una forma, pero si las ves desde fuera, las ves a la inversa. Y esto es lo que representaban aquí, para que alguien que utilizase una esfera celeste no se liase y lo pudiese ver directamente como estaba aquí señalado. ¿Por qué? Porque como veis, cada una de estas estrellas tiene una pequeña etiquetita. Esta etiquetita es una letra que se utiliza como número, las podéis ver aquí, y bueno, son distintas designaciones y números, y lo que se indica aquí es el nombre de cada una de esas estrellas y también sus posiciones. Entonces, al verlo en una imagen inversa en el globo, se podían confundir, sobre todo en constelaciones más complejas, sobre qué estrella era qué estrella. Entonces, por eso tenemos estas imágenes dobles que son tan curiosas. Esto os lo enseño para que veáis esta tradición, de esta transmisión de este libro, del Almagesto de Ptolomeo. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Nos llevamos centrando desde hace muchos minutos, como podéis ver. Lo que os quiero mostrar hoy es otro libro de Ptolomeo. Tenemos el Almagesto, que es el gran tratado de astronomía, y tenemos también otro tratado que elaboró Ptolomeo, que es lo que llamamos el Tetrabiblos. Tetrabiblos significa los 4 libros. Y son los 4 libros de otra ciencia relacionada con el cielo, que es lo que hoy entendemos como astrología, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Ptolomeo elabora el gran tratado de astronomía, pero dedica también 4 libros al análisis de la astrología. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Ptolomeo en la introducción al libro primero de estos tratados, ya que nos va a dar una idea, al menos en el siglo II después de Cristo, de cómo concebían en el mundo antiguo estas dos disciplinas. Entonces, si comenzamos por el principio, veréis que el texto comienza, y el griego de Ptolomeo es un poquito más complicado, entonces os he mantenido el inglés aquí para que podáis seguir la traducción, pero os lo voy a ir traduciendo yo también, como hicimos en el vídeo del aprendiz de brujo. Veréis que de las formas que existen de prognosticón, de predicción, mediante diastronomías, mediante la astronomía, existen 2 formas de predicción mediante la astronomía. Esto es algo muy importante, la palabra esta es clave, es de predicción, es decir, lo que estamos haciendo es predecir tanto las posiciones de los astros como las consecuencias que estas posiciones van a tener sobre nosotros. Estoy avanzando ya aquí cosas, pero bueno, el término que aparece en la primera frase va a ser clave. De las formas que tenemos de predicción en base a la astronomía o Siro,
en el mundo antiguo las obras se dedicaban a una persona, no sabemos quién es este tal Ciro, al que Ptolomeo dedica tanto el Almagesto como este Tetrabiblos. Pues de estas dos formas de predicción, hay dos formas principales, que son las más grandes y las más, digamos, fuertes, las más nobles. La primera de ellas, existen dos. La primera de ellas, que es la primera tanto en posición como en fuerza, es decir, la que tiene mayor fundamento, es aquella que nos muestra, aquella que explica las configuraciones del movimiento de el Sol, de la Luna, de las estrellas, de acuerdo a cada uno de ellos y también a la Tierra. Aquí está hablando de la astronomía, es decir, la ciencia que nos ayuda a conocer la configuración de los astros. Y la segunda es aquella que, a partir de la naturaleza de estas configuraciones, deriva los cambios que se dan en todo aquello que nos rodea. ¿De acuerdo? Aquí está hablando de lo que entendemos como astrología, es decir, la segunda disciplina, que depende de esa primera, deriva de esas configuraciones, qué cambios se van a dar en todo lo que a nosotros nos rodea. Vuelve a hablar de la primera y aquí nos dice que la primera tiene su propia ciencia en sí misma, es decir, no necesita de nada más, elabora sus propias leyes y de estas leyes derivará la segunda ciencia, es decir, la astrología va a depender de esta primera ciencia. Y se trata de una ciencia que él ya dice que ha dedicado su propio tratado a ella, aquí se está refiriendo al Almagesto, es decir, él ya ha hablado de esta primera disciplina de la astronomía en un tratado anterior, en el Almagesto. Esto también nos indica que escribió el Almagesto antes y que lo ha hecho en base a las demostraciones, es decir, según el método matemático. Las demostraciones matemáticas en esta época consistían principalmente en demostrar por qué un planteamiento no es lo contrario de ese planteamiento, porque el planteamiento contrario es imposible, lo cual confirma que el planteamiento que tenemos es el real. Esto es algo más complicado, en lo que no voy a entrar ahora mismo. Entonces, la primera es una ciencia independiente que tiene su propio método en sí, y la segunda es una ciencia que va a depender, es una disciplina, no quiero decir ciencia, es una disciplina que va a depender de estas configuraciones obtenidas por la astronomía. Y es una disciplina que él va a explicar ahora en este tratado, en el Tetrabiblos, en base al método, a la forma de la filosofía. Es decir, va a ser un discurso más filosófico, en oposición a esas demostraciones matemáticas del anterior tratado, del Almagesto. Y lo que nos va a mostrar, tanto en lo que sigue aquí como en la página siguiente, es que ya en la antigüedad existía una especie de controversia entre estas dos ciencias. Él nos dice que alguien tendría que estar ciego, esto nos lo dice en esta página siguiente, alguien tendría que estar ciego para decir que la astronomía, lo que él presenta en el Almagesto, no tiene sentido, ya que está demostrado matemáticamente, pero sí que existían en ese momento voces de oposición a la veracidad de la astrología. Es decir, volvamos a la página anterior, alguien que es filalece y alguien que ama, filalezos, alguien que ama la verdad, alguien filalece, alguien que busca la verdad, podría cuestionar los métodos de la astrología, es decir, el derivar estas consecuencias de las configuraciones de los astros, ya que no están basados en demostraciones matemáticas, pero él a lo largo de estos 4 libros va a demostrar que sí que existe una base para derivar estas consecuencias
de la observación y de la posición de los astros. Y en esto que he marcado en amarillo aquí podéis ver, y lo podéis ver también en la traducción en inglés, que él dice que es algo evidente que la mayor parte de los efectos visibles, de los eventos visibles, ocurren, tienen sus causas, su haitía, su razón, su origen, su causa primera en aquello que los rodea. Y con esto se refiere al cosmos, es decir, en la configuración de aquello que lo rodea. Esto puede ser un poquito complicado, pero las ideas que quiero que derivemos de esta presentación son varias. La primera de ellas es que en este momento, al menos en el siglo II después de Cristo, sí que existe una distinción entre estas dos variantes de la predicción a partir de la astronomía, de la observación de los astros. Daos cuenta que no existe una distinción entre astronomía, astrología, todo es astronomía, pero dentro de estos métodos de predicción existen dos disciplinas. Una de ellas es la de carácter matemático, la que consiste en conseguir saber dónde están situados y cómo se mueven los astros, y luego una disciplina que Ptolomeo ya nos indica aquí que está derivada de esta primera, que serán las consecuencias que esos movimientos que tienen lugar en el firmamento tendrán en este mundo sublunar, este mundo que está debajo de esas esferas. Ya hablaremos en otro vídeo de la configuración del universo para los antiguos de este periodo. Entonces Ptolomeo va a hacer esta distinción, pero va a considerar que ambas disciplinas son importantes y son dignas de estudio y son dignas, de hecho, de su tiempo, del tiempo que dedicó a la elaboración de estos tratados. Y bueno, volviendo a la pantalla ampliada para concluir este vídeo. Espero que este vídeo no haya sido muy complicado, sé que estos son conceptos algo complejos, pero quiero utilizar este vídeo como base para todo lo que os quiero contar en los siguientes. Tendremos un vídeo sobre el concepto del zodíaco y de la división del cielo para poder realizar estos cálculos de los que he estado hablando, y también hablaremos de estas tablas, de las tablas que encontramos en Ptolomeo y también de las tablas anteriores que él utilizó para configurar sus tablas. Nos vamos a adentrar un poquito en este pensamiento astronómico, que puede ser un poquito complejo, puede que nos lleve un poquito meternos en el pensamiento, en la mente de estos antiguos, pero es algo realmente bonito y que nos hace pensar y nos hace ver el firmamento como lo veían ellos hace miles de años. Y bueno, con esto os quiero desear que paséis un día magnífico y nada, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!